Los últimos 6 presidentes de México adaptaron la Constitución para que los beneficiara a ellos. Ahora obedecía a sus necesidades y no a las del pueblo. Senadores panistas, priistas, algunos otros como Marco Cortés o Lili Téllez, o como Lorenzo Córdoba, y todas estas personas que representan a la debilitada oposición de este país, aseguran que el presidente quiere hacer garras la Constitución. Andrés Manuel López Obrador ha hecho varias reformas a la Constitución que nos benefician a todos. Bueno, a ellos no. Como el artículo 127 constitucional, que ahora dicta que ningún funcionario puede ganar más que el presidente. La reforma para considerar como delito grave y sin derecho a fianza la corrupción, el robo de combustibles y el fraude electoral en cualquiera de sus modalidades. La de paridad de género o la reforma para terminar con los fueros y privilegios. La consulta para la revocación de mandato. La reforma para aumentar el salario mínimo en la zona fronteriza norte del país. El plan de austeridad, la seguridad social para las trabajadoras del hogar y en qué parte el presidente está violentando la Constitución. Digo, porque están haciendo mucho escándalo y yo no recuerdo haber visto que hicieran un escándalo de ese tipo en sexenios anteriores. En los 17 sexenios anteriores, que comprenden desde Álvaro Obregón hasta Enrique Peña Nieto, se han realizado más de 700 reformas a la Constitución. De hecho, Peña es el presidente que más modificaciones ha hecho, 147 para ser precisos. Luego le sigue Felipe Calderón, que modificó 110 artículos. Para el final de su sexenio, nuestra Constitución había crecido 5 veces. Ahora el texto tenía 111,000 palabras, cuando originalmente tenía 21,000. El priista Ernesto Zedillo reformó la Constitución 77 veces. Gracias a estas firmas, ellos mismos se dieron permiso de apropiarse de las riquezas que eran patrimonio nacional. Ellos pagaban todo, las adulaciones y el silencio de los medios de comunicación. Sus cuentas bancarias eran cada vez más grandes y el pueblo de México cada vez más pobre, con peor sistema de salud, peor educación, peores salarios, peores precios en la canasta básica. ¿O qué? ¿Ya no se acuerdan de todo lo que pasó a raíz de las reformas de Enrique Peña Nieto? Que México comenzó a depender de la inversión extranjera, dejándonos todo más caro porque teníamos que importarlo, como la gasolina, por ejemplo. La reforma energética, que garantizaba el abasto a precios competitivos del petróleo, la luz eléctrica y el gas natural. Pero ¿y en qué nos benefició? Todo subió de precio. Con la reforma constitucional energética se infringieron los derechos de los pueblos originarios, se vulneró la seguridad nacional y perdimos el control sobre las plataformas de producción y expropiación de hidrocarburos. Con todo esto, aumentaron los impuestos y, por supuesto, la deuda pública. El artículo 73, que habla de las facultades del Congreso, el 123 del trabajo, el 27 del régimen de propiedad y el 89, que habla de las facultades del Ejecutivo, son los 4 artículos de nuestra Constitución que más se han modificado. Desde el gobierno de Carlos Salinas de Gortari empezó todo este desorden y se privatizaron las principales empresas públicas de este país. ¿Creen que no nos dimos cuenta de todo el desorden que trajeron estas reformas a la Constitución antes de Andrés Manuel López Obrador? Aún así tienen cara para decir que el presidente está vulnerando la Carta Magna. Las modificaciones que ellos hicieron a la Constitución representaron un grave peligro para nuestro país, pero nadie dijo nada, ¿verdad? Y ahora con las reformas de Andrés Manuel López Obrador, todo el mundo está atento. Pero yo no veo que estas reformas nos perjudiquen a ninguno de nosotros. Aquí los únicos perjudicados son los que estaban acostumbrados a recibir un salario por guardar silencio. Los únicos inconformes son los que quieren seguir actuando al margen de la ley. Por eso tanto berrinche y tanta inconformidad. A todos los demás mexicanos nos parece perfecto que les hayan quitado las pensiones a los expresidentes, que estemos a punto de refinar nuestra propia gasolina y por lo tanto se mantenga el precio. Nos parece perfecto que tengan que pagar con cárcel lo que antes simplemente se les olvidaba en el cambio de sexenio. Nos parece perfecto que ya no se pueda hacer trampa en las elecciones. En primer lugar, porque ahora está penado. Y en segundo lugar, porque va a estar bien difícil contener a los millones que vamos a salir a defender la democracia de este país el próximo 6 de junio.